Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que tendremos la última mini consulta del año. La mini consulta es un espacio en el que respondo a preguntas que me dejan por Instagram. Por supuesto que esto no equivale a una sesión de terapia y mucho menos a un proceso. Sin embargo, la psicoeducación puede ser muy útil y empezar a darnos una pauta de hacia dónde crecer. Antes de entrar a la primera pregunta, quiero contarte que el invierno es un momento para regenerarse. Así lo hemos aprendido de las tradiciones ancestrales que estaban mucho más en contacto con la naturaleza y con sus ciclos. Vivimos en un tiempo donde todo el tiempo queremos estar en la productividad, en el acelere, en fin. Y sin embargo, no hay árbol que dé frutos todo el año. En el invierno la mayoría de los animales se retiran y buscan ir hacia adentro. Es un tiempo para recogerse, para contemplar, para descansar y regenerarse. Dentro de tus posibilidades, te invito a escuchar la naturaleza profunda que vive en ti y darle espacio para después, en la primavera, volver a brotar con nuevos frutos, con nueva energía y salir al mundo a expresar lo mejor de tus dones. Y bueno, otra de las enseñanzas que para mí han sido muy importantes de las tradiciones ancestrales es que todas las decisiones que tomaban buscaban que fueran considerando el futuro de las siguientes 7 generaciones. Imagínense lo que podría pasar si integramos de nuevo esta conciencia de tomar decisiones que sean respetuosas y que vayan sembrando las semillas que queremos ver florecer en el futuro. Así fue como nació uno de mis más amados proyectos hasta ahora, que es un libro, mi primer libro, y que jamás me imaginé que sería un libro para niñas, niños, niñes. Sí, este libro se llama Eres suficiente y es una más de las maneras en las que he expresado esta inquietud que desde hace años me hizo notar que la identidad que hemos adoptado no es nuestra identidad original y no siempre corresponde al recuerdo de nuestra identidad sagrada, sino que hemos adquirido un montón de hábitos mentales y creencias que muchas veces nos limitan. Cuando tú le preguntas a una persona cuándo fue la primera vez que tuviste una experiencia que te hizo creer o en la que creíste que había algo inadecuado contigo, casi todas las personas responden que fue en la niñez y casi siempre antes de los 7 años. Esta realidad puede cambiar y puede cambiar si le damos mensajes mucho más elevados, amorosos y verdaderos a las niñas y a los niños. Fue así que surgió un libro que además está ilustrado con unas imágenes hermosas que fueron elaboradas con pinturas hechas a partir de elementos de la naturaleza, hojas, raíces, frutos, plantas. Este libro ilustrado por una artista de origen español llamada Sara Derba es una de las maneras en las que además quiero impulsar a otras artistas a poder expandir su trabajo. Te lo súper recomiendo como regalo de Navidad o en cualquier momento, no solo para las hijas, sobrinas y las niñas que tienes a tu alrededor, sino también para tu niña interna. El libro ha tenido una hermosa recepción y he visto a varias mujeres llorar al terminar de leer este librito. Durante todo el mes de diciembre, el libro
estará como un regalo en la página de terapiaparallevar.com. El libro digital puedes descargarlo. Busca el cupón que está en el primer post acerca del libro en mi Instagram, @paolaaban o en @terapia.parallevar. Saca el código que está ahí y podrás hacer la descarga gratuita de este libro. Ahora, si quieres apoyarnos a que proyectos como este, que ayudan a elevar la conciencia, que traen belleza y verdad al mundo y que además apoyan a artistas locales, puedes comprar el libro de pasta dura en distintos puntos de venta. Puedes comprarlo en la tienda de Tepozcuencos, Coyoacán, puedes comprarlo en Café Libertad en La Condesa, en La Sombra del Sabino en Tepoztlán o con envío a todo México y a muchos países más. También recordarte que si no alcanzaste a inscribirte al taller Soy Suficiente, la versión grabada ya está disponible en la sección de cursos de terapiaparallevar.com. ¿Dónde encuentras el libro? También en esa página, en la sección de tienda. Y ahora sí, es tiempo de ir a la primera pregunta que dice así. Quiero crear contenido para redes, pero no sé cómo hablar de cosas que no he logrado, como riqueza, una relación de pareja saludable, superar la ansiedad. Hablar de estas cosas me da síndrome del impostor. Muchas gracias por esta pregunta. Hablar de cosas que no hemos caminado o que no estamos encarnando en nuestra experiencia y querer llevar a otros hasta ahí no es tener síndrome del impostor. Es actuar como un verdadero impostor o impostora. Para quienes no conocen el concepto, hace ya algunas décadas un par de psicólogas acuñaron un término llamado el síndrome del impostor. Y es que se dieron cuenta que personas como Albert Einstein o como la activista Maya Angelou, a pesar de tener logros grandes y de mucho impacto para el mundo, internamente se sentían como impostores. Esto le pasa a mucha gente, pero aquí la clave es distinguir si lo que me está ocurriendo es realmente producto de una creencia, es un estado de mi sistema nervioso en el que estoy paralizada, congelada, no puedo moverme o siento muchísima ansiedad. U ojo, realmente puede ser que no haya llegado al momento de madurez para poder compartir exactamente eso que quiero compartir. Mi recomendación es escuchar profundamente, porque a veces esto que llamamos síndrome del impostor no es nada más producto de una creencia de insuficiencia. Muchísimas veces, y sobre todo en estos tiempos en los que hay toda una cultura de estar hablando constantemente ante una cámara, ante un micrófono, en redes sociales, compartiendo con otros, podemos caer en una tendencia a dar contenidos, a comunicar cosas que todavía no están realmente integradas en nuestra vida. A mi parecer esto no es ético. Sin embargo, ojo, esto no quiere decir que no puedas compartir nada. La clave es la honestidad, que sí puedes dar de valor al mundo. Uno de los bloqueos más comunes que le ocurre a las personas que quieren compartir contenidos es que no están echando raíces arraigadas en el motivo más fidedigno para compartir algo, que es servir a los demás. Desafortunadamente el ego nos juega muchas trampas y a veces queremos lograr un sentimiento de validación, de aprobación, de popularidad, de ser vistas, de pertenencia a través de tener seguidores, de tener likes en las redes sociales. Y personalmente, yo creo
que este no debe ser el motivo principal por el cual salir a tener una voz y compartir. Reajusta el motivo de tu compartir. Tiene que responder a una pregunta como esta: ¿qué puedo realmente dar de valor? ¿Cómo puedo servir allá afuera? ¿Qué de útil tiene lo que voy a comunicar? Y esto puede venir de mí o puede simplemente venir de otros conocimientos que he escuchado, pero en realidad se trata de hacer un cambio para otras personas más que de validar una identidad egoica. Espero que esto te sirva y te lleve a buscar ese lugar donde puedes conectar con qué es lo que me importa, qué cosas puedo cambiar en mi entorno, a qué comunidad puedo servir, cómo puedo dar algo de valor, cómo puedo realmente ser de servicio. Estas son preguntas mucho más adecuadas que cómo logro seguidores, qué tipo de contenidos debo hacer, cuáles van a ser exitosos. ¿Te das cuenta? En un lugar hay corazón y propósito, y en otro lugar lo que se busca es satisfacer al ego. Así que lo primero que te recomendaría es: busca un propósito real a partir del cual puedas servir y después, con total honestidad, comparte aquello que sí vas integrando en tu vida en la medida de lo real. Espero que te sirva. La siguiente pregunta dice: ¿cómo puedo lidiar con una relación con una persona de carácter muy cambiante? Una persona a la que cualquier cosa puede traerle una muy mala respuesta. Hmm. Quiero empezar respondiendo esta pregunta diciendo que las emociones son cambiantes, que tener emociones que van hacia arriba y que a veces van hacia abajo, y principalmente si eres una mujer y tienes un ciclo hormonal, pero en realidad para todos los seres humanos que están vivos, tener emociones es un proceso natural. De hecho, no lo puedes evitar. Ahora, la confusión a veces se encuentra en que no distinguimos que sentir una emoción no es para nada lo mismo que decidir actuarla. Yo puedo tener cualquier clase de emoción, agradable o desagradable, intensa o más suave, pero hay una gran pregunta: ¿con cuánta libertad, conciencia, sabiduría estoy expresando estas emociones o actuándolas allá afuera? La realidad es que la mayoría de las personas están secuestradas por sus estados emocionales. Y sobre todo si hemos tenido una historia de trauma, puede ser que estas emociones no estén fluctuando de manera armónica, ¿sabes? Una manera como muy natural de entender cómo funcionan las emociones cuando están reguladas y de manera saludable es observar a las niñas, a los niños. Ellos entran completamente en una emoción, pero con mucha facilidad salen de ahí también. Y entonces hay una especie de fluidez. Por supuesto, a la larga y con el tiempo, cada niña, cada niño tiene que ir aprendiendo a regular esto, a expresarlo de manera sabia, cada vez tienen más recursos, cómo usar la palabra, en fin. Pero quiero empezar diciéndote que tener emociones no es malo. Sin embargo, hay muchas personas que no han logrado este proceso de maduración, de regulación, y esto, por supuesto, generalmente tiene que ver con que hay una historia de trauma detrás. Sin embargo, el hecho de que haya una historia difícil en el pasado no le quita la responsabilidad a nadie, como una adulta o un adulto, de hacerse cargo de cómo expresa, vive y manifiesta estas emociones en su vida y en todas sus relaciones.
Así que lo primero que te quiero decir es que las emociones y la expresión de esas emociones son responsabilidad de cada quien. Si una persona expresa sus emociones de manera volátil, violenta, ambivalente, vamos a empezar diciendo que eso es trabajo de la otra persona. ¿Hace sentido esto? Pero tú me vas a decir, a lo mejor es una persona con la que vivo, con la que trabajo. Y aquí voy a ser muy clara. Tenemos que ir generando el hábito en nuestras relaciones de ser muy sinceras y muy sinceros acerca de qué relaciones realmente están dentro de la capacidad de nuestro sistema nervioso y con cuáles puedo ir lidiando y cuáles realmente solo me están reforzando mis propios patrones y mis propias heridas. Porque si, por ejemplo, tú creciste con un apego ambivalente, entonces tener una amistad, una pareja, un amante que tiene este patrón, solamente te va a dejar atorada en esa herida. Así que si alguien no está expresando sus emociones de una manera que corresponde a una persona con madurez, o alguien está expresando sus emociones de manera violenta, lo que corresponde ahí es aprender a poner límites, hacer un ejercicio de sinceridad, autocuidado. En el taller de límites saludables hablo de que por supuesto queremos construir una cultura en la cual cada vez más entre seres humanos podamos comunicarnos de formas que no son violentas y muchísimas veces esto es posible. Pero también en ese taller hablo de personas que sin querer juzgarlas, sino simplemente por poner un mapa de lo posible y lo imposible, porque a veces como nos gusta plantearnos objetivos imposibles en nuestras relaciones, hay personas que hemos llamado los destructores de límites, porque son personas que aunque tú les pongas un límite de la manera más adecuada, pacífica, incluso hábil, no están al nivel de habilidad para poder convivir de una manera saludable y no violenta. Entonces eso le toca a cada quien irlo revisando. Esta persona realmente, la manera en la que se relaciona a mi sistema nervioso, lo desafía de una manera en la que tengo capacidad de manejar o simplemente me está reforzando y reforzando y reforzando una herida, porque ahí lo que hay que poner es un límite y también decirte que los límites no se ponen hacia afuera. Cuando hablamos de lidiar con una persona, es como caer en la ilusión de que yo puedo controlar el comportamiento de una persona, pero ojo, no podemos controlar el comportamiento de nadie. No podemos controlar ni el comportamiento de nuestros hijos. Lo que podemos hacer con los hijos, con las hijas, es poner límites que controlen las condiciones en las que se da su comportamiento. Pero entre adultos, por supuesto que no podemos controlar el comportamiento de nadie, ¿eh? Y los límites, de alguna manera, son para nosotras mismas. Te recomiendo muchísimo buscar este taller en la página de Terapia para Llevar, pero espero que esta información de entrada te sea útil. La tercera pregunta dice, ¿por qué no se puede sostener el enamoramiento y que toda la relación se sienta así? Sería maravilloso, ¿verdad? Que todo el tiempo una relación fuera pura miel y rosas y belleza y bueno. No sucede así y la respuesta está a muchos niveles. Primero, por supuesto, es que hay un fenómeno químico. Hay por ahí quien incluso dice que el enamoramiento es una trampa biológica que nos lleva a toda esta intensidad química
con fines incluso de reproducirnos. La verdad es que yo resueno más con narrativas que son un poco más profundas que solo eso, no que no sea verdad, pero creo firmemente que las relaciones con las que nos vamos encontrando y principalmente la relación de pareja, por supuesto, nos dan enormes oportunidades de sanar, de crecer y de transformar. Por lo tanto, es parte del proceso natural de una relación que al principio podemos apreciar todo lo bello, lo atractivo, lo que nos engancha, lo que nos gusta, y que con el paso del tiempo vamos conociendo capas más profundas de la persona. Por supuesto que al principio, pues cuando tú sales a una primera cita, pues te peinas, te pones tus mejores ropitas. Esto es natural, pero a la vez es obvio que no es tu realidad todo el tiempo. Y ojo, aquí no hablamos de que sea correcta una deshonestidad, sino simplemente de un proceso que te va llevando a conocer cada vez más y más y más aspectos de una persona que además está cambiando constantemente. El hecho de que se revelen aspectos de sombra, conflictos, no es un problema. De hecho, la medida para saber si una relación puede prosperar o no, no tiene que ver con el nivel de conflicto que surge en ella. Es absolutamente normal, incluso deseable, que en una relación de pareja surjan diferencias, conflictos, que la persona apriete esos botones justamente que detonan nuestras heridas más primarias. Pareciera que incluso así es el diseño a través del cual los seres humanos nos relacionamos íntimamente. Lo que determina si una relación puede prosperar, es sana, va a florecer, es si estos conflictos pueden repararse. Para ello, por supuesto, es totalmente necesario que ambas partes o todas las involucradas en una relación tengan el mismo nivel de compromiso y deseo de que esto florezca. He visto que las parejas que tienen este mismo nivel de compromiso, de devoción, no solo hacia la pareja, sino a su propio proceso personal sobre todo y también a la relación, suelen una y otra vez salir victoriosos de todo lo que se presenta. El Buda ya nos lo dijo hace siglos. Todo, absolutamente todo en la naturaleza de esta existencia es cambiante. La única constante es el cambio. Entonces, por supuesto, nuestras relaciones y las personas con las que nos vinculamos íntimamente, claro que no son la excepción. De hecho, cuando se acaba esta etapa del enamoramiento, es cuando vienen las oportunidades más sagradas de crecer. Por supuesto, también es importante distinguir porque a las mujeres, sobre todo, se nos ha inculcado todo un adoctrinamiento que nos hace mucho más vulnerables, ojo, que los hombres a querer luchar por las relaciones, a querer conservarlas, a verlas como logros. Hablo de esto mucho más en el taller No más príncipes que se convierten en sapos, que también está disponible en la página de terapia para llevar. Pero para ponerte una prueba muy sencilla de esto, parte de cómo se puede demostrar es si tú le preguntas a una mujer joven o que no se ha casado nunca cómo se imagina su boda y qué le gustaría, casi todas las mujeres te van a responder y te van a decir qué es lo que quieren. Y si tú le preguntas a un hombre cómo se le figura su boda o qué es lo que anhela, X, ¿ya? Los hombres no viven fantaseando ni viven tan comprometidos con el éxito de una relación, desafortunadamente, pero la buena noticia es que más allá de todo este legado tan desigual, tan asimétrico del patriarcado, lo que sí hay, y cada vez afortunadamente más, son hombres comprometidos con su mayor potencial
y también hombres que quieren realmente amar, ¿ya? Pero bueno, espero que esta pregunta haya ido a un lugar que te sea útil, pero la respuesta más sencilla es, ¿por qué el enamoramiento no dura para siempre? Porque absolutamente nada en esta vida permanece igual. Y entender eso, aceptar estos ciclos, movernos y sacar el mejor potencial de eso, es sabiduría. La siguiente pregunta dice, ¿qué puedo hacer si siento culpa materna por querer reinsertarme en mi trabajo después de haber tenido un bebé? Hmm, Me encanta esta pregunta. Me encanta. Porque la maternidad no es lo mismo hoy que hace 20, 30, 100, 200 años. Esto de que las madres tengamos la oportunidad o las mujeres de hacer una vida laboral, esto, esto tiene unas décadas de estar sucediendo de la manera en la que sucede ahora. Además de eso, somos la primera generación que tiene mayor conciencia del impacto emocional de muchas cosas que suceden en la relación madre-hijos. Por decirlo de otra manera, somos la primera generación que tiene conciencia de trauma. Esto quiere decir que muy probablemente a tu mamá, a mi mamá, a nuestras abuelas, no les torturaba ni les daba el mismo nivel de culpa, incluso golpear a los hijos, tener medidas disciplinarias que eran realmente violentas y un montón de cosas que ahora sabemos que no son adecuadas para la crianza y que tienen un fuerte impacto en la vida de las siguientes generaciones, pero antes estaban completamente normalizadas. Empiezo diciendo esto porque me parece que somos la generación más culpígena de madres que hasta ahora ha habido sobre el planeta. Esto lo primero que nos lleva es a que como madres necesitamos tener muchísima y verdadera compasión por nosotras mismas y por supuesto a pensar que necesitamos muchísimo apoyo alrededor. Es bien sabido que la crianza tampoco siempre se ha dado en los núcleos, en las celulitas tan aisladas que tenemos hoy. Solo un padre y una madre criando, o a veces incluso una madre sola o con apoyo de su propia madre, pero realmente como durante muchísimo tiempo sucedió la crianza y ahora lo sabemos, era de forma muchísimo más comunitaria y con muchísima más ayuda. A partir de las sociedades industriales, la familia se ha vuelto un núcleo mucho más solitario, mucho menos cooperativo, y esto hace que la carga tanto para padres como para madres haya aumentado muchísimo. Es una realidad también que vivimos en tiempos donde la separación es mucho más común y esto deja muchísimas madres en soledad, criando, y que esto es absolutamente abrumador. Lo que es interesante es que a pesar de que hay muchas tareas que están asociadas directamente solo con la madre, en realidad solo hay dos cosas que nadie más que la madre puede hacer, al menos fisiológicamente, que es gestar a un hijo, a una hija, y la lactancia directa. Eso es, digamos, lo único, porque un padre o mucha más gente en el sistema familiar y de cuidado están absolutamente aptos, aptas para hacer cualquier otra tarea. Y sin embargo, las mujeres claramente seguimos llevando muchísimo más carga en la crianza porque toda la estructura social, económica está diseñada de esa manera. Aquí con esta pregunta, si lo que quería hacer una respuesta sencilla o una receta para cómo me quito la culpa,
lamento decir que me parece que el tema es mucho, pero mucho más profundo y con un impacto fuertísimo para ti, tus hijos y las siguientes generaciones. Ojo, es real que las niñas, los niños, los bebés necesitan generar un apego saludable y necesitan cuidados, vínculos, presencias que sean consistentes, que sean predecibles, que sean amorosas, en fin, esto es una realidad. Que solo la madre pueda hacerlo, eso es mucho más cuestionable. Así que hay un montón de preguntas que las madres podríamos hacernos y que deberíamos contemplar con muchísima honestidad y profundidad. Deberíamos o podríamos cuestionar qué tan fuertes, habilitadas, justas, equitativas, reales son nuestras redes de apoyo. Porque es clarísimo que hay muchísima más carga de la crianza para las mujeres. El otro día escuché a mi amigo Pablo Mas, sexólogo argentino, decir una frase que me encantó y decía, para que una madre pueda contactar con su deseo, se necesita un padre que esté ahí donde ella no va a estar para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, lo que yo diría es que no solo es una cuestión de culpa individual y cómo me la quito, sino que es muy complejo porque no sería adecuado hablar de un me voy a hacer lo que yo anhelo a costa del bienestar de un hijo, de una hija. Pero tampoco y para nada sería adecuado decir, entonces yo como mujer, porque así es el dictado, me la asumo toda la carga, me la tomo. Entonces me parece que la respuesta a esto es algo mucho más abierto que solo como una mujer se quita la culpa. Pero es real que hay que hacer un trabajo de cuestionar el modelo de maternidad que cada mujer tiene. Porque ahora tenemos un fenómeno de maternidades intensivas, o sea, de mujeres que queremos ser supermamás y que estamos funcionando bajo una altísima exigencia, queriendo cumplir al 100% con todo. O sea, hay hasta memes y reels en las redes sociales de algo que, bueno, que bueno tomarlo con humor, pero es bastante serio. O sea, esta exigencia de tener que ser súper madres de tiempo completo, pero a la vez súper profesionistas, pero a la vez tener una súper apariencia y seguir siendo símbolos sexuales. O sea, pero además tenemos que ser espirituales y tener una práctica, pero la maternidad no era así, no quiere decir que no estemos evolucionando. Hay una buena aspiración en este querer criar con más conciencia, pero a la vez la carga de las madres y el nivel de exigencia está extralimitado. Entonces, voy a dejar aquí en el texto de este podcast una recomendación de un libro que a mí me encanta, que se llama La carga materna. Acabo de olvidar la autora, pero lo voy a dejar aquí en el texto. Y es una psicóloga que se ha dedicado específicamente en Estados Unidos a atender el tema de las madres y su sobrecarga. Y en este libro ella incluye un montón de inventarios, listas de tareas que las madres hacen y que son completamente invisibles a ojos de los demás. Y te estoy hablando de cosas como que tú como madre, a diferencia de quien cría contigo o de nadie más, tienes clarísimo el calendario de la escuela de tus hijos y qué día tienen que ir disfrazados a la pastorela y si es con cascabeles o listones, pero el regalito de la fiesta de cumpleaños, pero ya no le quedan los zapatos, pero la clase de natación en la noche
y mañana tiene que llevar no sé qué y su amiguito. O sea, todas estas tareas invisibles que tú vas cargando en tu sistema nervioso como una responsabilidad y que nadie más tiene. Entonces, no creo tanto que el tema va así. Hay que quitarse la culpa, pero para quitarse la culpa hay que encontrar sistemas de apoyo, hay que equilibrar las tareas y la carga de la crianza. O sea, no es nomás me quito la culpa, me salgo a trabajar e incluso hay que cuestionar, o sea, realmente yo quiero trabajar porque es un anhelo, porque cumplo con mi propósito, porque es una expresión de mi ser, porque quiero, eh, sí, porque quiero tener logros personales, todo esto se vale, pero ojo, porque existe la trampita de que esto sea de nuevo un dictado más de una sociedad patriarcal diciéndote, además de todo lo que tienes que hacer, tienes que cumplir con esto y traer más dinero y consumir más. Uf, podríamos hacer todo un podcast y casi lo estoy haciendo con respecto a este tema, la culpa materna, la carga materna, salir al mundo eh, y, y bueno, pero espero que por ahora esto te sirva. La siguiente pregunta dice, ¿es tan malo tener un hijo único como tanta gente dice? Y yo te lo respondería así. Tener un hijo único no es bueno ni malo. Por supuesto, cada familia es única, tiene necesidades y posibilidades diferentes. Lo que sí está fatal es que la gente opine sobre cuestiones tan personales de los demás. Ahí en esta pregunta, otra vez me suena que hay un temita de límites. ¿Por qué las personas tenemos el pésimo hábito de ir dando consejos y opiniones no pedidas a los demás y específicamente a las madres, pero a nadie más? Quiero dejarte muy en claro que hay una conducta, yo no sé si en todos los países, yo vivo en México, pero es súper común en México que una equivocadísima manera de querer expresar amor, interés por otra persona es a través de darle opiniones y consejos no pedidos. Las opiniones y consejos no pedidos no solo reflejan una parte de nuestra sombra, proyecciones e historias que hacemos acerca de los demás, sino que realmente podrían estar catalogadas dentro de las estrategias de comunicación que podemos llamar violentas. Cada persona es experta en su propia vida. Una opinión y un consejo no solicitado viene a irrumpir de manera a veces muy violenta en ese espacio tan sagrado que es, por ejemplo, la decisión de la maternidad, la paternidad, la crianza. Así que si pudiera decirte algo a ti, alma hermosa, que me hiciste esta pregunta, es ni siquiera lo consultes con las psicólogas y los psicólogos, consulta con lo más profundo de tu sabiduría y trabaja en poner límites. Porque, por supuesto, ni siquiera la investigación psicológica puede tener más sabiduría que tú como madre acerca de lo que tú necesitas, tus hijas o tus hijos necesitan y cómo quieres vivir. Es como todo, tener hermanos tendrá ciertas ventajas, no tenerlos tendrá otras, pero además todo en la vida se puede resolver. Si a tus hijos les falta convivencia, pues entonces procuras llevarlos a ciertos lugares donde hay más niños, aprender la convivencia, juntarlos con su familia más extendida, en fin. Pero las decisiones acerca de la maternidad, la paternidad, lo más delicado de la familia, tiene que provenir no de las opiniones de los demás, pedidas incluso o no pedidas, sino de una profunda sabiduría y para eso hay que aprender a ir ahí. Espero que te sirva.
La siguiente pregunta es muy interesante. Dice, ¿cómo podemos ayudar a las madres cuyos hijos han desaparecido? La persona que escribe esta pregunta vive en el norte de México, donde sabemos que se ha expandido inmensamente el crimen organizado. Y aunque esta es una pregunta muy particular, he decidido ponerla en esta mini consulta porque actualmente en cualquier parte del mundo estamos atestiguando y constantemente recibiendo información de cosas sumamente dolorosas como esta, cosas que quizás nadie debería experimentar o atravesar. Y esta respuesta espero nos dé una guía acerca de qué hacer cuando recibimos la noticia o estamos en relación con el dolor inmenso de otras personas. Y lo primero que quiero decir es que la primera tarea es personal, no es hacia afuera. La primera tarea es hacer plena conciencia y sentir qué es lo que estas noticias, estos eventos que vemos afuera, nos hacen sentir a nosotros mismos. Lo primero es generar un espacio donde realmente podamos dar cabida a lo que mi propio cuerpo, alma, mente está sintiendo y saber que por supuesto que cada una de ustedes, almas hermosas que escuchan este podcast, son una especie de convertidor, transformador, vamos a llamarle transmutador, incluso digestor de todo lo bueno y lo malo que sucede en su propia experiencia. Y que todo eso le podemos dar entrada y a la vez liberarlo, ofrendarlo, soltarlo, transformarlo. Ojo, aquí hay algo muy importante. Siempre tenemos la tendencia cuando vemos el dolor afuera a dos actitudes. Una, queremos volvernos rescatadores, salvadores, o el otro extremo es negar, no ver, sentir, evadirme. La respuesta está, digamos, en algo en medio, en poder poner atención, darle cabida, incluso digerir todas estas emociones sin necesariamente querer hacer algo que al final es una fantasía, que es salvar a otra persona de su propio destino, de su propia tarea. Sin embargo, tampoco podríamos creer que evadirnos por completo de todos los dolores del mundo, porque mi vida es toda energía positiva, yo vibro altísimo, etcétera, es la mejor actitud que podemos tomar con respecto a aquellas cosas que nos tocan, porque son también parte de nuestra experiencia. Entonces, lo primero es lograr un lugar de equilibrio, de poder poner atención y aceptar esto sin correr a rescatar y sin evitar. Una vez que estoy ahí parada, puedo ver si hay algún recurso que yo pueda ofrecer a estas personas, como quizás sugerir una terapia, quizás simplemente dar una presencia sin juicio y plenamente amorosa. Ahora, quiero complementar diciendo que a veces subestimamos el poder que el buen pensamiento y el buen deseo tienen sobre nosotras mismas y sobre el mundo. Hay un libro que a mí me cambió la vida, o más bien, lo diría así, reforzó convicciones y sentimientos que habitaban en mí de manera muy profunda. Este libro se basa en uno de los textos sagrados del budismo, em, que es un texto del místico Shantideva, y este texto de una monja mucho más moderna que se llama Pema Chodrón, se llama El Camino del Bodhisattva. En el budismo, sobre todo en el budismo Mahayana, que es como la segunda evolución del budismo, eh, se habla mucho de la compasión como camino y se expande mucho la idea de cómo un ser despierto es un ser que es compasivo. ¿Y qué significa la palabra compasión? Significa que te mueve el dolor de las demás personas, que puedes hacer un espacio que te importa y que hay un anhelo profundo de aliviar
el sufrimiento de las demás personas. De nuevo, esto no es un trance de ser salvadores o rescatadores del mundo para evitar nuestra propia historia o los sentimientos de dolor o de impotencia que estamos sintiendo, sino viene de lo que yo creo que es la verdadera naturaleza y el significado de ser humanas. Quiere decir que estamos en conexión con los corazones de todo lo que está vivo. Y entonces, en este libro que se llama El Camino del Bodhisattva, Pema Chodron hace una reinterpretación de este texto sagrado en el que, les repito, el Bodhisattva es la figura de este ser despierto, llámale si tú quieres, un Buda que asume su propia misión como ser humano, pero a la vez como ser despierto, de hacer algo por el sufrimiento del mundo. Y entonces ahí no solo se trata de las acciones concretas que por supuesto podemos tomar en la vida. Como ustedes saben, parte de la filosofía del budismo es literalmente no matan ni una mosca. Pero ahí, en ese libro, que por cierto les dejo la recomendación aquí abajo en los textos del podcast, hace fuerte hincapié en el hecho de que meditar, en el buen deseo, en la buena, sí, digamos, meditar pensando que queremos que el sufrimiento de otros se alivie, visualizando su liberación, visualizando su alegría, visualizando incluso si una persona muere, si una persona tiene un destino difícil, visualizando que su alma se libera. Y el simple hecho de pensar que queremos que el sufrimiento de todo ser sea liberado, esto es lo que ellos llaman una mente despierta o bodhicitta. Así que no subestimes el poder de sentarte unos minutos al día y enviar buenas imágenes, buenos deseos y visualizar la liberación del sufrimiento de otros seres. Esto es una mente, un corazón despierto. Así que cierro esta pregunta deseando que todos los seres sean liberados de su sufrimiento. Y esto hace un cambio en mí, hace un cambio en quien la escucha y definitivamente, aunque suene muy distante de la realidad dolorosa que a veces percibimos, tiene un efecto importante. Por último, y por esta ocasión, cierro con una pregunta que me gustó mucho. Alguien me escribió: ¿podrías contarnos algo de lo que aprendiste con Gabor Maté? Wow, y es que para quien no lo ubique, Gabor Maté es un médico canadiense que ahora se ha convertido en todo un rockstar, una figura muy popular de la psicología. En realidad él es médico y que ha creado una metodología llamada indagación compasiva, en la cual yo me formé el año pasado, tomé la formación de un año y además recientemente estuve en el Congreso de Teoría Polivagal en Alemania, conociéndolo y escuchándolo y aprendiendo de él y de muchos terapeutas más que admiro y que yo nombro como los verdaderos líderes espirituales de estos tiempos. Pero te cuento, ahora Gabor Maté está de supermoda, pero yo el contexto en el que conocí a Gabor Maté fue hace quizás 12 años y desde entonces sus enseñanzas me tocaron profundamente. En aquel tiempo yo estaba en relación de pareja con una persona que tenía fuertes problemas de adicción a drogas químicas. Y por supuesto, pues eso en ese momento de mi vida era compatible con las heridas que yo tenía que trabajar y con cosas que a la larga tuve que transformar en mí. Pero viviendo esto, eh, una de las figuras con las que yo me topo es con Gabor Maté y por primera vez en mi vida escucho una narrativa compasiva y que a mí me hacía sentido acerca del tema de la adicción.
porque una de las cosas y de las enseñanzas más grandes que Gabor Maté nos ha dejado o nos está dejando es que solemos estigmatizar a las personas que tienen problemas de adicción y solemos como excluirles y sacarles de la sociedad, además patologizándolos mucho, cuando en realidad la adicción no es la raíz del problema, cuando vivimos además en una cultura en la que prácticamente todo mundo tiene algún tipo de adicción, no todas del mismo impacto, algunas mucho más aceptadas socialmente, como es la adicción al trabajo, o algunas legales, como la adicción al alcohol, que es quizás de las más dañinas en nuestro planeta. Y sin embargo, nadie se estaba haciendo las preguntas importantes como no el por qué la adicción, sino cuál es el dolor que está debajo, que lleva a cualquier persona a gestionar su sufrimiento con tal sustancia. Pero todo el mundo en una sociedad en la que hemos vivido casi todos muchísimo trauma, es decir, muchísimas cosas que nos han hecho olvidarnos de nuestra naturaleza verdadera y nos han dejado heridas profundas y limitantes, en una sociedad así casi todos estamos cayendo continuamente en patrones adictivos. Entonces, hace 12 años, quizás más, que yo vengo siguiendo las enseñanzas de Gabor Maté y fue hasta el año pasado que pude, bueno, más bien antepasado, que comencé la formación y el año pasado terminé esta formación de un año y después decidí ir a este congreso en Alemania y conocerle personalmente. ¿Qué he aprendido de Gabor Maté? Podría hacer de nuevo 3 episodios acerca de eso. Y hago un paréntesis porque pues él tiene una formación que está disponible y por supuesto que este, no me patrocina para recomendarla, pero la recomiendo porque realmente me parece una formación excelente para profesionales de la salud, psicólogos o cualquier persona que esté trabajando con personas. Se llama indagación compasiva. Es un proceso que está en línea en muchísimos países y en inglés y en español y que súper recomiendo. Pero bueno, lo que se me ocurre y me viene al corazón decir hoy es que para mí la visión de Gabor Maté me parece una de las más esperanzadoras y de las que tiene, pues sí, mayor potencial para realmente traer un cambio colectivo mayor si es que mucha gente la integra, porque la invitación constante de Gabor Maté es hacia observar nuestros propios gatillos, entendiendo como gatillos todas esas cosas que nos activan emocionalmente y que nos llevan a respuestas emocionales muy intensas, de esas que podríamos considerar negativas, dolorosas, que nos llevan a nuestros estados de memoria traumática, pero justamente que no necesariamente tienen que ver solo con lo que está sucediendo aquí y ahora, sino que lo que sucede aquí y ahora es solamente un disparador de una memoria traumática que tuvimos en el pasado. Y la invitación de Gabor Maté es constantemente estar alerta y conscientes de eso, a que lo que me está pasando aquí y lo que me activa emocionalmente, sí y muchas veces tiene que ver con lo que sucede aquí, pero además tiene la carga de lo traumático, de la memoria del pasado, y que en la medida en que nosotros vayamos resolviendo y dándole espacio a nuestras emociones, a nuestras necesidades que quedaron irresueltas en el pasado, por supuesto podemos estar mucho más presentes aquí y ahora para movernos desde un lugar de más conciencia. Entonces, pues cierro este episodio dándoles muchísimas gracias por un año maravilloso, deseándoles que tengan felices fiestas, pero es bastante cliché decir eso, porque todos sabemos, todas sabemos que los reencuentros con la familia, como decía Ramdas,
es una frase que a mí me encanta y que he repetido varias veces aquí, es: si te sientes iluminado, ve 2 semanas a casa de tu mamá, porque por supuesto que ahí está la fuente de las heridas más profundas, más primarias que hemos vivido. Entonces, pues nada, cierro también este episodio deseándoles muchísima conciencia plena, poder habitar este testigo, observador, sin juicio, incluso amoroso, muy curioso de lo que sucede en cada situación. Y ahora sí, pues muy próspero año 2025. Gracias por escuchar Terapia para Llevar. Te dejo esto por todas mis relaciones.